Práctica 2 del circuito RL. El primer concepto que vamos a ver es el de impedancia, pero para poder entender lo de la impedancia tenemos que entender qué es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la posición al paso o flujo de electrones, que es la corriente eléctrica, que circulan mediante un material conductor. La relación entre los términos voltaje, corriente y resistencia está dada por la ley de Ohm. En este caso tenemos que las resistencias circulan a través de un conductor dependiendo de las resistencias de dicho material. Esta es la facilidad con la que los electrones circulan. En la siguiente imagen podemos ver que el movimiento de electrones en un conductor siempre va a ser sin menos caos, mientras que en un aislante va a ser con un poco más de caos. Podemos decir entonces que la resistencia eléctrica del conductor siempre es menor que la de un aislante. A mayor resistencia, más colisiones entre electrones y más calor generado. Vamos a comprender la resistencia eléctrica con la corriente alterna. Además de la relación de las magnitudes de voltaje y corriente, la resistencia eléctrica en corriente alterna depende de las fases. Las fases ya las habíamos visto en la práctica anterior, específicamente de la diferencia de las mismas. Este efecto es importante en un capacitor y en un inductor. En estos componentes la resistencia es compleja, no puramente real. Vamos a expresar a nuestra impedancia como la Z es igual a R más el número imaginario por X, que también tiene que tener relación con la ley de Ohm expresada pero con el número imaginario o la impedancia que es Z, que es igual a la corriente igual al voltaje entre la impedancia, o sea Z. La impedancia es una resistencia compleja. Vamos a tener una resistencia compleja con capacitor, que sería una resistencia conectada al capacitor como se muestra aquí, y una ecuación donde tenemos que XC es igual a menos el número imaginario sobre 2 veces pi por la frecuencia por el valor del capacitor. Esta es una reactancia capacitiva. Y también tenemos una resistencia compleja con un inductor, que va a estar conectado entonces a una bobina. Esta es XL y es el número imaginario por 2 veces pi por la frecuencia por el valor del inductor. Y a esto se le va a conocer como reactancia inductiva. El diagrama de la impedancia se conforma con dos partes, la real, que es la resistencia, y la imaginaria, que es la diferencia de la reactancia inductiva menos la inductancia capacitiva. Esta se saca mediante el teorema de Pitágoras, como aquí podemos ver, que es la raíz de la resistencia al cuadrado más la diferencia de reactancias al cuadrado. Cuando una resistencia es positiva, el diagrama de la impedancia toma esta forma, con un ángulo positivo, como podemos ver aquí, y cuando la resistencia es negativa, toma esta forma, con un ángulo negativo, como esta otra gráfica. Para sacar el ángulo simplemente se utiliza trigonometría, que es el arco tangente de la reactancia sobre la resistencia. Este ángulo es el mismo ángulo de desfase de la tensión contra la corriente. Los inductores o bobinas son elementos lineales y pasivos que pueden almacenar y liberar energía basándose en fenómenos relacionados con campos magnéticos. Una aplicación de los inductores consiste en bloquear las señales de corriente alterna de alta frecuencia en circuitos de radio. Dio origen que con dicho término se haga referencia a los inductores que se emplean en aplicaciones donde su valor no es crítico, que por lo tanto admiten grandes tolerancias. Básicamente todo inductor consiste en un arrollamiento de hilo conductor. La inductancia resultante es directamente proporcional al número y diámetro de las espiras y a la permeabilidad del interior del arrollamiento, y es inversamente proporcional a la longitud de la bobina. Dentro de la clasificación de los inductores se encuentran según el núcleo o soporte. Primero, hay uno que es el núcleo de aire. El devanado se realiza sobre un soporte de material no magnético, ya sea fibra o plástico. En los casos donde no se utiliza soporte, la bobina queda conformada solo debido a la rigidez mecánica del conductor. Hay otro que se llama núcleo de hierro. Como tiene mayor permeabilidad que el aire, de 10 a 100, aumenta el valor de la inductancia. Sin embargo, solo se emplea en bajas frecuencias porque a altas frecuencias las pérdidas son elevadas. Dentro de sus aplicaciones se puede encontrar en fuentes de alimentación y amplificadores de audio. Tenemos otro que sería el núcleo de ferrita. Las ferritas son óxidos de metales magnéticos de alta permeabilidad que además son dieléctricos. Existe una gran variedad en el mercado en función de la frecuencia de trabajo.
Tenemos otros que se clasifican según su forma constructiva. Dentro de estos podemos encontrar los que son los solenoides o los toroides. También están dentro de su clasificación según la frecuencia de la corriente aplicada, donde podemos encontrar de alta frecuencia, de reducido tamaño y de número de espiras. Y también hay de baja frecuencia, de mayor tamaño y número de espiras. También otra clasificación se puede dar por su recubrimiento, ya sea de plástico, resina, metal, apantalladas. También hay otra característica de su valor si son fijos y ajustables, y también su tipo de montaje si es de inserción y de SMD. En la siguiente tabla se pueden observar los inductores más comunes, con su tipo, su formato y sus valores típicos y algunas de sus aplicaciones. Aquí tenemos la representación fasoidal y sinusoidal del inductor. Aquí esta gráfica que muestra los valores instantáneos entre la tensión con respecto a la inductancia. Aquí por lo que podemos ver, la tensión se está adelantando 30 grados con respecto a la inductancia. De ese lado tenemos lo que es un fasor que está retrasado a un ángulo de 30 grados con respecto a E. Lo que podemos decir de un fasor no es más que es similar a un vector porque esa tiene una punta de flecha y tiene una dirección y un sentido. Procedimiento para la práctica 2. Armamos el circuito siguiente. Después obtuvimos de manera analítica los valores de impedancia total, corriente total, tensión en el resistor y tensión en el inductor. Lo primero que haremos entonces será convertir el valor de 12 volts de la fuente de corriente alterna a un fasor. Tenemos entonces que 12 volts de RMS es igual a 12 sobre la raíz de 2, entregándonos 16.9 con un ángulo de menos 90 volts. Para el cálculo de la corriente total tenemos que 16.9 con menos 90 grados entre 612 más 37.62 vector J es igual a 27 con un ángulo de menos 93 miliamperes. Esto es igual a 19.1 miliamperes. Calculamos la impedancia total dividiendo la tensión sobre la corriente. Esto es igual a 16.9 con un ángulo de menos 90 entre 27 con un ángulo de menos 93. Esto es igual a 625.92 con un ángulo de 3 miliamperes. Calculamos la tensión en el inductor con la fórmula de omega por el valor del inductor. Esto es igual a 377 radianes sobre segundo por 99.8 microfaradios, que es el valor del capacitor, entregándonos 37.62 con un ángulo de 90 grados. La tensión en el resistor es igual a 27 grados con menos 93 miliamperes por 330 con un grado de 0. Es igual a 8.9 con grado de menos 93 volts. Y finalmente la tensión en el inductor, que es igual a 27 con un ángulo de menos 93 por 282 más 37.62 vector J. Es igual a 7.6 con un ángulo de menos 85 volts, igual a 7.6 entre la raíz de 2 para convertirlo a RMS, igual a 5.3 volts. Continuamos con la práctica usando el multímetro. Obtuvimos el valor de la corriente total, tensión del resistor y tensión del inductor. El siguiente paso fue que con nuestro circuito conectado al osciloscopio obtuvimos valores para la tensión total del resistor y del inductor. Esto se hizo con el método de la práctica 1, contando las escalas en la pantalla del osciloscopio. Finalmente determinamos el ángulo de desfase de las tensiones del resistor e inductor con respecto a la tensión total. Observamos que con respecto al resistor se encuentran las señales en fase. Y en el caso del inductor se adelanta a la tensión total por un ángulo de desfase de 2.5. Sabiendo emplear el osciloscopio correctamente, es más sencillo realizar y visualizar cuál es el ángulo de desfase, ocupando las escalas ya establecidas en el osciloscopio. Sin embargo, siempre existirá una incertidumbre por los errores de medición.
Finalmente pudimos observar cómo trabaja la impedancia en un circuito RL, y de este mismo revisamos la relación entre tensión de la fuente y de los elementos pasivos. Esto último nos entregó los desfasamientos de ondas.